Bien, mis queridos hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido presentarnos delante del Señor en adoración a través de las alabanzas, también a través de nuestras ofrendas, y también pudimos estar orándonos por las peticiones, por una casa de oración. Que Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Melipilla. Un abrazo grande a mis hermanos. Que el Señor sea también con todos ustedes allá en sus hogares. Damos gracias al Señor porque el día de ayer estuvimos trabajando en esta jornada post pandemia, ¿verdad? No, por fe post pandemia. La pandemia sigue, pero ya se nos permitió por lo menos poder volver a venir a la iglesia y seguir trabajando. Así que ayer estuvimos con algunos hermanos. No fuimos mucho, fuimos poquito, pero creo que fuimos lo suficiente para el trabajo que se pudo desarrollar. Así que damos gracias al Señor. Cada día esto va tomando más forma. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad de poder trabajar para Él. Si usted no pudo venir, no se preocupe, y lo dejamos invitado para que en la próxima jornada, que va a ser de este sábado al siguiente, o sea, en 2 semanas más, vamos a tener una nueva jornada de trabajo. Yo lo invito a que pueda participar. Amén. Es muy importante su participación porque mientras más personas somos, más podemos avanzar y menos pesado es el trabajo, y a la vez todos glorificamos al Señor. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Los dejamos invitados. Les voy a pedir nuevamente que por favor me puedan confirmar los hermanos que van a poder participar. Amén. Recuerde, agenda ahí en su libretita, ¿verdad? Trate de no tomar un compromiso para ese día que usted pueda estar acá. Además que lo pasamos muy bien acá compartiendo con los hermanos. También damos gracias al Señor por nuestras hermanas que preparan unos ricos alimentos, ¿verdad? Estábamos ayer, pero ya demasiado bendecidos. Así que damos gracias al Señor por ese tiempo también que nuestras hermanas nos permiten tener ahí. Decimos nosotros el tiempo, como dijo un pastor allá en Estados Unidos, llegó el tiempo de esforzarnos cuando llega el almuerzo. Así que ahí también lo pasamos muy bien y damos gracias al Señor por todos esos manjares, ¿verdad?, que nuestras hermanas nos dan ahí para que tomemos fuerza, ¿verdad?, y podamos seguir trabajando. Así que damos gracias al Señor, hermanos. Recordarles también que esperamos en el Señor que la primera semana de octubre ya podamos volver. Así que nos está quedando mitad de mes ahora en agosto, septiembre, y deberíamos estar volviendo la primera semana de octubre. Así que es muy importante que podamos poner las pilas para avanzar y poder tener este lugar terminado. ¿Usted cree que vamos a poder? Bueno, nosotros confiamos en el Señor. Así que el Señor nos supla todo lo necesario y también nos dé las fuerzas y el tiempo para poder trabajar en este lugar y podamos terminar finalmente la etapa de construcción. Hoy en la mañana me escribía un hermano consultando, un hermano que nosotros no conocemos acá, sino que una persona que escuchó a través de Instagram acerca de nuestras reuniones, y nos preguntaba que cuándo ya iniciamos las reuniones presenciales. Así que tenemos, hermanos, que apurarnos, ¿verdad?, para poder terminar y podamos también invitar a personas a través del evangelismo que puedan venir y congregarse. Hay mucha gente buscando un lugar donde congregarse. Hay muchas villas nuevas también en este sector, gente que no, tal vez por traslado o de cambio de casa, se quedaron sin congregación. Así que es importante, hermano, que podamos cumplir ya con esta etapa de construcción para poder recibir también a nuestros hermanos en la fe que el Señor va a añadir. Bien, mis amados hermanos, estamos orando por las peticiones. Estamos ahí, yo vi que algunos dejaron sus peticiones, así que eso es importante. Estamos teniendo, me parece que este sábado, hermano Héctor, no sé si usted me puede confirmar ahí por el chat, pero este sábado nos correspondería, este viernes, perdón, nos correspondería nuestra reunión de oración. Entiendo que es como semana por medio, ¿no? Así que me confirma usted si es este viernes. Parece que lo dijo en el aviso, pero como yo me toca bajar, a veces no alcanzo a escuchar todo el tiempo de los avisos. Pero me confirman, por favor, y invitamos a los hermanos a que a través de Zoom, esto no se transmite en vivo, sino que lo hacemos a través de Zoom, tenemos un tiempo hermoso de oración, los unos por los otros. Ahí presentamos todas las peticiones, el Señor nos va guiando. Y damos gracias al Señor porque ha sido de mucha alegría este tiempo de oración. A las 9 de la noche iniciamos, pero a las 8:30 abrimos la sala por Zoom para que podamos saludarnos, ¿verdad?, como lo acostumbrábamos a hacer. Y luego a las 9 ya nos ponemos ahí delante del Señor a adorarle, exaltarle y poner delante de Él también todas nuestras peticiones, para que sean conocidas delante de la presencia del Señor todas nuestras peticiones. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Y hermano Luis, ahí ayúdame tú con el corte para iniciar.
Bien, vamos a continuar entonces con nuestra serie Él es Dios. Eso es lo que estamos hablando hoy día. Él es Dios. Hemos hablado en esta serie, acerca de el conocer al Señor, al conocer a nuestro Dios, el Dios que adoramos. Debemos conocerlo por medio de la palabra del Señor. Y qué importante, hermanos, es hacerlo de manera correcta, por medio de la palabra del Señor. Semana a semana el Señor nos ha estado hablando al corazón, nos ha estado confrontando. Tal vez en algunas oportunidades la palabra ha sido dura, ¿verdad? Pero es maravilloso saber que Dios también corrige nuestras vidas, ¿verdad? Y el corazón del Hijo de Dios está dispuesto también para ser corregido, para ser disciplinado, ¿verdad? Para ser traído, ¿verdad? Al camino del Señor. Muchas veces cuando nos torcemos, cuando interpretamos de manera incorrecta la palabra del Señor, es una buena manera, ¿verdad? Domingo a domingo de ser corregidos en la palabra y en nuestra vida espiritual. Estamos hablando entonces de Él es Dios. Estamos hablando de las características, de los atributos de nuestro amado y buen Dios. La palabra del Señor es muy amplia en cuanto a todo lo que nos enseña en relación a nuestro único y gran Dios. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Adoramos a un Dios vivo, al único y sabio Dios. Y hemos estado hablando a través de los atributos de Dios. Hemos ido conociendo las formas, las manifestaciones de nuestro Dios en la vida del ser humano, de aquel que busca al Señor, los hijos de Dios. Hemos hablado acerca de estos atributos que son incomunicables, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Su omnipresencia, su omnipotencia. Estamos hablando ahora de la soberanía. Hoy nos corresponde el tercer tema en relación a la soberanía de Dios. Y hemos entendido, ¿verdad?, que son atributos que le pertenecen únicamente a Dios. Por eso hablamos de atributos incomunicables. Vamos ya próximamente a iniciar también con los atributos que son comunicables, cosas que están presentes en Dios sin duda, pero también podemos nosotros manifestar, ¿verdad?, en la manera que nos corresponde parte de esos atributos del Señor en nuestras vidas. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hablando de este atributo que es la soberanía de Dios, significa que Dios hace lo que Él quiere, lo hace cuando Él quiere, lo hace con quien quiere, ¿verdad? De la forma que Él quiere y las veces que Él quiera, ¿verdad? Porque Él es un Dios soberano. Él es un Dios que no debe darnos explicaciones del por qué Él hace las cosas. Así que damos gracias al Señor porque tenemos un Dios que es soberano, un Dios que merece toda exaltación y toda alabanza, ¿verdad? Así que estamos conociendo un poquito más del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios sobre los que le obedecen y temen, ¿se recuerda? Y estuvimos hablando acerca de la historia de Sadrac, Mesac y Abednego. Una hermosa historia, ¿verdad? Una historia en donde vemos la mano poderosa de Dios, del Dios soberano, actuando en favor de sus hijos, ¿verdad? Porque la obediencia tiene resultados en la vida del cristiano. Nuestro hermano Luis el día jueves nos hablaba acerca de la obediencia, ¿verdad? Las bendiciones que tiene Dios a sus hijos que son obedientes. Y Sadrac, Mesac y Abednego, estos jóvenes temerosos de Dios, que no quisieron inclinarse frente a las estatuas, ¿verdad?, que se habían impuesto como parte de la idolatría de ese pueblo babilónico. Ellos no lo quisieron hacer, fueron enviados al horno de barro, al horno de fuego, y horno de barro, medio hambre, ¿verdad? El horno de fuego, y finalmente Dios los libró, ¿verdad? A pesar que fueron lanzados, Dios de una manera soberana los libra. Vimos también el caso de la soberanía de Dios ante la desobediencia. Y ahí veíamos a este profeta desobediente, Jonás, ¿verdad?, que fue lanzado al mar producto de su desobediencia, y un gran pez estuvo ahí preparado, ¿verdad?, por Dios para recibirlo, ¿verdad?, y que él pudiera reflexionar y luego ser enviado a su misión de ir a Nínive y llevar la palabra de arrepentimiento a ese pueblo. Bueno, eso fue lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad?, acerca de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios sobre los que obedecen, sobre soberanía de Dios ante nuestra desobediencia. Y hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios ante la injusticia y la traición, ¿verdad? Tú y yo, hermano, podemos también experimentar esto. Seguramente, si tú haces memoria hoy, en tu vida has experimentado injusticia, has experimentado traición. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo solamente le voy a decir hoy día, voy a partir diciendo que Dios es soberano, ¿verdad? Y hay cosas que a nosotros
no nos deben preocupar. Hay cosas que nosotros debemos descansar en el Señor. Para poder ilustrar esta enseñanza del día de hoy acerca de la soberanía de Dios ante la injusticia y la tradición, qué mejor historia que hablemos hoy de un personaje que yo estoy seguro que desde niño hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Y cuando ya somos grandes, como ahora, la leemos y no nos deja de emocionar en el corazón de ver el trato de Dios en la vida de José, ¿verdad? Un hombre que fue traicionado por su propia familia. Vamos a hablar acerca de esto. La Biblia relata muchas historias que hablan de la soberanía de Dios. Sin embargo, una de las más maravillosas, como les decía, fue la historia de José. Una familia en donde habían acá 12 hermanos que deciden vender a uno de sus hermanos, ¿verdad? Y lo hacen, ¿verdad? No solo lo vendieron, sino que no solamente se deshicieron de él, lo vendieron, sino que su finalidad era eh, lo peor para él. José finalmente llega a un pozo, una cisterna, ¿verdad? Luego usted sabe que fue vendido, llega a una cárcel, ¿verdad? Pero la Biblia reitera muchas veces en este pasaje de Génesis que vamos a leer y dice ahí que Dios estaba con José. En medio de los problemas, en medio de las terribles dificultades que tuvo que enfrentar este joven en aquel tiempo, José, Dios siempre estuvo con José. Yo le quiero decir, y recuérdelo, si usted quiere la nota ahí en su cuaderno, y usted ponga ahí, Dios siempre está conmigo. Dios siempre va conmigo. Nuestros hermanos cantaban hace un tiempo atrás una alabanza que decía, bueno es el Señor, conmigo va. Creo que es así, ¿no? La letra hermana Cecilia, hermano Miguel. Bueno, entonces Dios estaba con José. En todo momento nunca Dios perdió el control de la vida de José. Entonces, ahora, si tú conoces ya la historia de José, has visto todo lo que pasó, ¿verdad? Lo que le tocó vivir. Entonces tú puedes pensar y decir, pero ¿cómo es esto? Si lo meten en un pozo, si lo venden, ¿verdad? Va a la cárcel, todo va de mal en peor. ¿Cómo puede la Biblia decir que Dios estaba con él? Si todo le estaba saliendo mal, ¿verdad? Cuando hay una tragedia o una catástrofe natural, normalmente la gente dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? El día de ayer en Haití hubo un gran terremoto en donde murió mucha gente, muchos heridos, probablemente siga aumentando el número de muertos, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, los tsunamis, ¿verdad? Que azotan hoy día ya con bastante más frecuencia, ¿verdad? Mucha gente muere, gente buena incluso, gente cristiana, muere producto de estas catástrofes. Y la gente dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Qué pasó acá? Entonces reflexionemos en relación a esto. Por ejemplo, si hay alguien que es experimentado en quebranto, en dolor, es nuestro Señor, ¿verdad? Isaías 53 lo menciona. Lo relata, ¿verdad? Cruelmente, cómo fue que el Señor tuvo que experimentar en ese camino a la cruz toda la crueldad de aquella sociedad, ¿verdad? Impregnada de la religiosidad, del espíritu anticristo, ¿verdad? Entonces, podemos reflexionar acerca de esto. ¿Dónde estaba Dios? Cuando azotan cruelmente a Jesús, ¿dónde estaba Dios? Bueno, Jesús es Dios, pero entendiendo la figura del Padre. Cuando lo clavan en la cruz, cuando lo traspasan en su costado, ¿acaso no estaba Dios con nuestro Señor? ¿Qué cree usted? La respuesta es, claro que sí. Sin duda, Dios estaba ahí. Este sufrimiento y esa muerte en el Señor nos dio vida a nosotros. Gracias a ese hermoso, una cruel escena, ¿verdad? Pero un hermoso momento en donde hemos alcanzado salvación. Por ahí sus discípulos le dijeron que esto no te acontezca. El Señor les reprendió, ¿verdad? Porque este hecho tan terrible estaba en el corazón del Padre. Era parte del plan perfecto de Dios. Dios estaba ahí en ese momento de sufrimiento, en ese momento de muerte del Hijo. Estaba ahí presente Dios. No todos logran entender esto, porque desconocen justamente los propósitos del Señor. Por eso es importante, queridos hermanos, que nosotros podamos reflexionar en esta mañana y podamos entender lo que esto significa. No todas las personas logran entender
lo que hoy nosotros estamos aprendiendo y desconocen el propósito de Dios. ¿Le ha pasado que se encuentra, por ejemplo, algo de valor ahí en la calle y usted tal vez lo toma, ¿verdad? Mi mamá siempre como que se siente culpable cuando pocas veces ha encontrado algo, ¿verdad? Pero en cierta manera ella como que reflexiona, ¿verdad? Y dice, ay Señor, que la persona que perdió esto tenga como suplirlo, ¿verdad? Porque a veces no se puede devolver, ¿verdad? Mi mamá siempre dice, si encuentras algo y eso tiene un documento, algo que te permite identificar a esa persona, tienes que hacer todo lo posible para devolverlo, ¿verdad? Entonces siempre está ella, nos enseñó eso desde pequeño. Y por ahí nosotros cuando éramos pequeños con mis hermanos a veces encontrábamos algo y decíamos, ay Señor, que no tenga ninguna identificación. Bueno, eso estaba mal, ¿verdad? La inocencia de repente de los niños. Pero hay cristianos que también están orando de esa forma, ¿verdad? Señor, que no tenga la billetera ningún dato para no tener que devolverlo. Bueno, entonces hablando acerca de eso, cuando tú te encuentras dinero, te encuentras algo ahí, ¿verdad? Bajo este ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, que Dios nos bendijo a través de eso, ¿verdad? Que nos encontramos, que obviamente no tienes cómo encontrar a su dueño. Y que a la vez podrías también pensar que Dios nos bendijo a través de eso, ¿verdad? Que encontramos y a la vez pensar que Dios maldijo al que lo perdió, ¿verdad? También podrías tú pensar acerca de eso, ¿verdad? Pero es importante el que nosotros podamos reflexionar en relación a este pensamiento que tiene que ver con la soberanía de nuestro Dios, ¿verdad? Porque en todo momento Dios está tratando, ¿verdad? Con nuestras vidas. Dios está tratando incluso con esa persona que pudo haber sufrido también esa pérdida. Por eso es importante, hermano, que nosotros podamos reflexionar en esto tan hermoso que hoy nos permite Dios entender. Yo les decía que cuando tú te encuentras dinero por ahí, a veces podríamos concluir que, claro, tú eres beneficiado porque te encontraste ese dinero o eso de valor, pero alguien sufrió una pérdida. Podríamos razonar incluso que a ti Dios te bendijo y que a la otra persona Dios lo maldijo, ¿verdad? Y eso es un razonamiento un tanto ilógico desde la perspectiva de Dios. Cuando a ti se te pierde dinero o algo, o alguien lo encuentra, no será, por ejemplo, que Dios en su conocimiento permitió, por ejemplo, que se nos perdiera ese dinero, ¿verdad? Para darle de comer a una familia que lo necesitaba. ¿Has pensado alguna vez en eso, no? Mi mamá oraba y decía, Señor, que la persona, cuando se le perdía dinero a ella, decía, Señor, que la persona que encuentre ese dinero le sea de bendición. Pero a veces nos comenzamos a lamentar, a veces comenzamos a sufrir, algunos comienzan incluso a hablar mal, ¿verdad? Pero mira, cuando pierdes dinero, ya no puedes hacer nada. Simplemente, bueno, preséntate delante del Señor y dile, Señor, que ese dinero que tú has permitido que yo hoy día pierda, sea por mi desorden o qué sé yo, entonces que lo encuentre una persona que realmente lo necesita. Mira si eso puede suceder. O a veces quizás, no sé si le ha pasado, pero a veces Dios te ha dicho, ve y bendice a tal hermano y no lo has hecho y después se te perdió el dinero, ¿verdad? No estoy diciendo que esto sea una maldición ni nada, pero bueno, la situación que sea, nosotros debemos poder reflexionar en relación a esto. Dios es un Dios soberano, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos, cuántos sabemos, cuántos comprendemos que Dios es soberano y tiene el control absoluto de todas las cosas? Lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos aprendido durante estas enseñanzas de los días anteriores. Bueno, sigamos con la enseñanza de José. Bueno, después de ser abandonado por sus hermanos, de ser vendido, echado a una cárcel, termina por ser finalmente el primer ministro en Egipto. Está ahí gobernando, ¿verdad? Y una gran hambruna azota el lugar donde vivía su padre, ¿verdad? Donde vivía el pueblo de Israel, si lo queremos también llamar de esa forma. Su familia, por esta razón, su familia, que eran sus hermanos, deben ir a comprar comida, ¿verdad? A Egipto por producto de la hambruna. Y por alguna situación deben presentarse frente a José, que tenía un alto cargo ahí en Egipto.
Y nosotros conocemos la historia, estoy solamente resumiendo, ¿verdad? Este es un pasaje, una historia bastante larga, pero usted ya la conoce, ¿verdad? O si no, léala ahí en su casa. Pero finalmente estos hermanos que habían vendido a José van hasta Egipto buscando conseguir alimentos y se deben presentar, ¿verdad?, delante de José. Y lo que sucede es que José les reconoce a ellos, pero ellos no le reconocieron a él. Sus hermanos siguieron siendo los mismos de siempre, ¿verdad? Eran reconocibles porque eran malas personas, tenían actitudes que los delataban a cualquier parte donde ellos iban. A José Dios lo prosperó y ahora él era irreconocible para sus hermanos. Sin embargo, era el mismo José de siempre, ¿verdad? Cuando José se revela a sus hermanos, hubo una gran confusión. A pesar de esa horrible situación, José conocía y sabía de la soberanía de Dios. El siguiente pasaje lo demuestra. Vamos a leer acá un pasaje que está en Génesis, capítulo 45, versículo 7. Usted puede leer este pasaje y los anteriores que hablan acerca de la vida de Jesús. Vamos a poner este pasaje, querido hermano Luis. Génesis capítulo 45, versículo 7. ¿Qué dice así? Y Dios me envió, le dice José ahí a sus hermanos. Cuando se revela, le dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. La traducción al lenguaje actual traduce este pasaje y 3 versículos, lo concentra en el versículo 5. Dice así la TLA. Pero no se preocupen ni se reprochen nada, le dice José a sus hermanos. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni va a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida y a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. ¿Qué le parece esta historia? Léala, lo invito a leer, es una buena historia. Es una historia interesante que tiene muchas enseñanzas. Ahora, ¿cómo es que Dios puede transformar nuestra maldad o puede transformar las cosas malas que nos pueden suceder en algo bueno? Trate de usted ir recordando situaciones que le han tocado vivir, en donde usted ha visto quizás que ha sido injusto, que ha sido una situación terrible que le ha tocado vivir, ¿verdad? Y que Dios ha utilizado esa situación para enseñarle una lección, para sacarlo quizás de un mal camino y ponerlo en el camino correcto y finalmente para bendecirlo. Dios ya sabía en su soberanía, en su omnisciencia, que Él todo lo sabe, Él ya sabía que vendría una hambruna al pueblo de los hermanos de José, ¿verdad? Al pueblo donde Él vivía. Dios sabía que del pueblo de Israel vendría también el Mesías. Eso ya estaba en el corazón de Dios. Dios todo lo sabe. Si los judíos hubiesen muerto, por ejemplo, de hambre, porque la hambruna no era... Usted a lo mejor piensa en hambruna como algo... como que no habían tantos alimentos, como si usted fuera al supermercado y las góndolas no estuvieran llenas de alimentos. No, eso no es hambruna. Acá no había nada. Estamos hablando de sequía, estamos hablando de tiempos difíciles. Mire, si los judíos hubiesen muerto de hambre, no tendríamos hoy día el Salvador, pero Dios es soberano. Entonces acá podemos ver la sabiduría, podemos ver el conocimiento de las cosas de parte de Dios. Él todo lo sabe. El versículo 8 dice así: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dios había enviado a José. Sin embargo, usted recuerda la historia y podemos ver que fueron sus hermanos quienes vendieron a José, lo abandonaron, ¿verdad? Lo dejaron a la deriva, pero en realidad José reconoce en este versículo 8, diciendo que en realidad no habían sido ellos, sino que había sido Dios. Miren, qué interesante poder reflexionar a esto. Cuando tenemos este conocimiento de la soberanía de Dios y que Él tiene el control, podemos entonces nosotros comenzar a descansar en Él. Y esto, ¿sabe qué, hermano? Protege nuestro corazón, nos hace dormir confiados en Dios. Muchos cristianos hoy día insisten en seguir viviendo una vida cristiana sin conocer a Dios y eso no está bien.
lo hacen ignorando que Dios tiene el control de sus vidas. Por el contrario, todo cristiano debe saber, no debe ignorar que todas las cosas, las buenas y las malas, finalmente te ayudan para bien. La situación que tú estés viviendo hoy día en el Señor, si tú amas al Señor, si tú eres un hombre temeroso delante del Señor, esa situación va a ser de bendición para tu vida. Por eso es importante, como decíamos en las enseñanzas anteriores, cuando venga la dificultad, debes orar a Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito de esta aflicción? Señor, ayúdame. Quiero entender el propósito, porque en la medida que tú aprendes el propósito de esa aflicción, la prueba también pasará más rápido. Ahora, nosotros como cristianos no debemos ignorar que todas las cosas nos ayudan para bien, las buenas y las malas, ¿ok? Ahora, esto no significa que cuando venga el momento de la prueba vas a comenzar a reírte, a carcajadas, porque dirás, esto es bueno para mí, ¿verdad? Y estás sufriendo y comienzas a reírte. No, no se trata de eso. A lo mejor a usted le suena ilógico, pero hay gente que reacciona así frente a ciertas situaciones. No se trata de eso. Se trata de comprender que las situaciones más difíciles que podamos experimentar, sin importar su origen, tendrán un efecto positivo en nuestras vidas cristianas, aunque tengamos que sufrir. Recuerde esto, aunque tengamos que sufrir. La semana pasada hablábamos acerca de cómo era la adoración en los tiempos del sacerdocio, y cómo era que el sacerdote presentaba delante del Señor el perfume agradable, que se hacía justamente con la mezcla de dos sustancias, una dulce y una amarga, ¿verdad? Que eso era con la caparazón de un molusco de aquel tiempo, era molido y eso se encendía y producía el olor fragante. Vale decir que el olor que nosotros podemos presentar de nuestras vidas delante del Señor, llevándolo por supuesto a una ilustración, va a ser el conjunto de las experiencias buenas y las malas, las dulces y las amargas en nuestra vida, cuando nosotros nos mantenemos firmes delante del Señor. A pesar de la situación, somos un olor fragante delante de Él. Entonces, en medio del dolor, en medio de la prueba, somos perfeccionados, somos moldeados al carácter de Cristo. ¿Quieres ser moldeado? ¿Quieres ser corregido en tu vida? Bueno, va a venir la prueba, hermano. Va a venir situaciones difíciles en donde debemos estar aferrados del Señor y comenzar a vivir eso, en donde vamos siendo purificados por parte del Señor. Démosle gracias al Señor cuando venga la prueba. Démosle gracias al Señor cuando venga la dificultad, cuando venga el tiempo difícil, el tiempo de las vacas flacas, como le pasó acá a estos hombres, ¿verdad? En la historia de José. Démosle gracias al Señor y descansemos en Él y confiemos en Él. El apóstol Pablo nos relata que había una situación, probablemente haya sido una enfermedad que lo aquejaba, por la cual había orado a Dios muchas veces, y la respuesta de Dios a esta petición fue la siguiente. Vamos a leerlo ahí en 2 de Corintios capítulo 9 en adelante. Vamos a ver cuál fue la respuesta que le da Dios al apóstol Pablo en esta situación que él estaba viviendo, probablemente una enfermedad. Acá el Señor le dijo así: y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Esta palabra de que me gozo en las debilidades tenemos que interpretarlo correctamente. No quiero que tú pienses que venían las dificultades a la vida de Pablo y que él comenzaba a gritar, a saltar y no, ¿verdad? Porque eso ya sería quizás algo con un problema ya ahí mental. Pero en lo profundo del corazón de Pablo, en medio de las dificultades que sí lo vivían, en medio de la persecución, Pablo se gozaba porque sabía que al enfrentar las situaciones difíciles, Dios lo iba fortaleciendo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil en mis fuerzas físicas, entonces soy fuerte. ¿Qué tipo de fuerza será? Esa es la fuerza de Dios. Es la fortaleza que proviene de Dios. Porque no se trata, querido hermano, de tus fuerzas, de mis fuerzas. Se trata
solamente del Señor. Se trata solamente de que todo proviene y todo lo hace nuestro amado Dios. Entonces, qué importante, hermano, que nosotros podamos entender la soberanía y nuestra absoluta dependencia de Dios en todo. Pablo lo comprendía. En las persecuciones, en la angustia, cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Aprendemos entonces de la historia de José, ¿verdad? Que Dios es soberano y que Él es un Dios de justicia, ¿verdad? El malévolo plan de sus hermanos fundamentados en el odio, en la envidia hacia José, sirvió para que Dios prosperara a José por sobre todos los habitantes de Egipto. O sea, José no era cualquier habitante en ese lugar, a pesar de que era un extranjero en ese lugar, en Egipto, ¿verdad? Dios lo puso en alta estima, en alto cargo, ¿verdad? El faraón confió en José y lo puso en un lugar de prestigio, ¿verdad? Algunos cristianos viven atemorizados por los problemas que les toca enfrentar, pero peor aún, viven inquietos, queriendo ver la venganza de parte del Señor contra sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen enemigos? Ahora, en relación a estas preguntas, en relación a esta situación acerca de los enemigos, yo tengo algunas preguntas que me gustaría hoy día poder hablar. Vamos a aprovechar este tema de la soberanía de Dios con la historia de José, que pudo quizás en su corazón haber creado una raíz de amargura hacia sus hermanos. Sin embargo, ya sabemos cuál fue la reacción de José, un hombre conforme al corazón de Dios. Y hablemos acerca de los enemigos, hablemos acerca de esto. Preguntas para ustedes. Si ustedes quieren, me responden a través del chat o ahí en su casa, como ustedes quieran. Pero la pregunta es, ¿tiene enemigos un cristiano? Primera pregunta, ¿tiene enemigos un cristiano? Segunda pregunta, vamos a ir analizándola cada una. ¿Puede un cristiano ser enemigo de otros? ¿Puede un cristiano ser enemigo de otros? Otra pregunta. ¿Debe un cristiano anhelar el castigo de Dios hacia sus enemigos? ¿Debe un cristiano anhelar el castigo de Dios a sus enemigos? ¿Qué le parece a estas preguntas? Vaya usted ya pensando acerca de esto. Otra pregunta para usted. ¿Se debe gozar o alegrar, como usted lo quiera llamar? ¿Se debe gozar un cristiano cuando Dios hace justicia con sus enemigos? ¿Qué le parece? ¿Se debe gozar un cristiano cuando Dios hace justicia con sus enemigos? Otra pregunta. ¿Debe un cristiano... ¿Debe orar un cristiano pidiendo venganza contra sus enemigos? Ahí está la pregunta. ¿Debe orar un cristiano pidiendo venganza contra sus enemigos? Otra pregunta. ¿Qué actitud tomar cuando veamos que Dios hace justicia contra tus enemigos? ¿Qué actitud tomar cuando veamos que Dios hace justicia contra tus enemigos? Ahora, es importante poder reflexionar acerca de estas preguntas, ¿verdad? Tenemos aquí la historia de José. Y esta historia de la que habla de la soberanía de Dios nos da la pauta, ¿verdad? Para poder reflexionar acerca de esto que había en el corazón de José, que fue agradable a Dios y Dios lo bendijo, pero cómo nos comportamos nosotros frente a estas situaciones. ¿Ok? Vamos a seguir hablando acerca de esto. Entonces, la primera pregunta decía, ¿tiene enemigos un cristiano? La respuesta es sí. Un cristiano puede tener enemigos. La respuesta es sí. Ahora, no solo los cristianos tienen enemigos. Podemos decir que todas las personas, hasta los más buenos, tienen enemigos. Basta que alguien no seas de su agrado y ya te transformas en un enemigo. Hoy día las redes sociales son muy ácidas, ¿verdad? La gente en general es muy odiosa, podemos decirlo de esa forma. La gente es muy mala, ¿verdad? A través de las redes sociales. Y no importa quién sea, manifiestan su odio. Basta que tal vez te hagas un peinado distinto y eso puede causar
el odio de una persona hacia ti, ¿verdad? Entonces, esto no solamente pasa en los cristianos. La pregunta era, ¿tiene enemigos un cristiano? La respuesta es sí. Vamos a tener enemigos, los cristianos. Todo el mundo tiene enemigos y los cristianos mayormente, ¿verdad? Sin embargo, el cristiano, como les decía, tendrá mayor rechazo. El cristiano tendrá mayor odio. Incluso el cristiano tendrá mayor injusticia de parte del mundo. Pero ahora nosotros como cristianos no tenemos que buscar la justicia de este mundo. Ahí hay mucha gente que se entorpece, ¿verdad? Hoy día vemos discriminación, vemos situaciones que se dan en el mundo cotidiano, en donde en cierta manera los cristianos somos pisoteados, ¿verdad? Por leyes, por beneficios que otros tienen y los cristianos no. Pero fíjate que los cristianos no somos llamados a ir a hacer protestas, a hacer cosas de ese estilo, sino que a seguir confiando en Dios. Hay una actitud en el corazón del cristiano que debe ser correcta, entendiendo que Dios es soberano y que Dios tendría todo el poder. Mira, Dios tiene todo el poder para destruir a nuestros enemigos. Pero ¿será que lo que Dios quiere en nosotros es que tengamos esa idea en nuestra mente de destrucción, de matar al enemigo? Bueno, reflexionemos acerca de esto, ¿ok? Ahora, el cristiano tiene enemigos, tiene mayor rechazo, como le decía, hay odio hacia el cristiano por parte de la sociedad, hay manifestaciones de injusticia de parte del mundo en contra de los cristianos. Recordemos también que este mundo es gobernado por Satanás, él es príncipe de este planeta, ¿verdad? Todo aquel que nace y no recibe a Dios en su corazón, se hace hijo de Satanás. No hay término medio, ¿verdad? O eres de Dios o eres de Satanás. Si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos muchos pasajes que hablan, por ejemplo, de los enemigos que tuvo el pueblo de Israel. Había todo un contexto también histórico de conquista, etc. Y Israel siempre tuvo enemigos. Y hasta el día de hoy, este país es, podríamos decir, uno de los más amenazados por sus enemigos. Es uno de los países que más crea conflicto y tensión, ¿verdad?, hacia sus enemigos. La mayoría de los habitantes del planeta tiene un sentimiento de odio hacia Israel, ¿verdad? Usted puede hablar de muchos países, pero si habla de Israel, es muy probable que muchas personas se manifiesten y tengan un odio, un resentimiento hacia este país. Muchos de estos sentimientos no carecen de un fundamento, ¿verdad? Ahora, el principal enemigo del cristiano, ¿sabe quién es? Satanás y sus huestes de maldad, los demonios, ¿verdad? Lo que ellos quieren es destruir la vida del cristiano. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Estamos hablando acerca de que Dios tiene el control de nuestras vidas incluso cuando somos traicionados en la injusticia. Lo estamos viendo a través de la historia de José y estamos reflexionando en relación a nuestro corazón, en relación a los enemigos. Vamos a poner ahí el texto de 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, ¿verdad?, nuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, si hablamos de enemigos, tenemos que hablar de Satanás, de sus demonios, ¿verdad? Ahora no quiero entrar en este tema, ¿verdad? No quiero que hagamos una predicación acerca de eso. Pero no debemos ignorar las acechanzas de Satanás. Luego, otro enemigo potencial en la vida del cristiano es el mundo con todo lo que éste ofrece. Sin embargo, hermanos, acá quiero hacer una reflexión porque el enemigo que más batallas gana contra nosotros, más guerras gana contra nosotros, ¿sabe quién es? Ya hemos dicho Satanás, ya hemos hablado del mundo, pero hay un enemigo el que más batallas gana contra nosotros. Me refiero a nosotros mismos. Me refiero a la concupiscencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que es esto? Nuestra propia maldad.
nuestros deseos, nuestras pasiones desordenados, todo eso que está dentro del corazón, incluso del creyente, en la lucha que tenemos, ¿verdad? Pablo lo relata, ¿verdad? En una reflexión que habla acerca de esta lucha interna entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Entonces, uno de los principales enemigos probablemente seas tú mismo, ¿verdad? Tus propias deseos de la carne contra la manifestación de las obras del Espíritu, de la vida espiritual. Entonces, ahí tenemos una lucha interna. Estamos hablando de los enemigos. Ahora, la pregunta inicial era, ¿puede un cristiano tener enemigos? ¿Tendrá enemigos el cristiano? La respuesta es sí. ¿Ok? Ahí vamos a dejar esa primera respuesta. Ahora, otra pregunta relacionada con estos mismos puntos. ¿Puede un cristiano ser enemigo de otro? La respuesta también es sí. Sí, porque si tú tienes enemigos, significa que la otra persona te ve a ti como su enemigo, ¿verdad? Te odia, no te quiere. ¿Ok? Entonces, la respuesta vamos a corregirla. Vamos a decir sí, un cristiano puede tener enemigos. Un cristiano podría ser enemigo de otro. La respuesta es sí, pero a la vez no. Sí, pero no. Quiero explicar un poco esto. Es probable que hayas tú experimentado el rechazo de muchas personas. Tal vez al momento de ser cristiano perdiste muchos amigos, muchas personas que te rodeaban, tus antiguas amistades, quizás las perdiste por el hecho de ser hoy día un cristiano. Es muy común, ¿verdad?, escuchar a cristianos decir que sus antiguos amigos ahora ya no los quieren, ¿verdad? Ya no quieren reunirse con ellos, ya no te invitan a sus juntas, ¿verdad? Porque ya ahora te dicen que tú eres fome, que tú puro hablas de Dios y cosas por el estilo, ¿verdad? En otras palabras, algunos podrían decir es que ya no hay la química que había antes, ¿verdad? Bueno, y justamente algo así sucede, ¿verdad? Porque ya tus intereses, ¿verdad? Tú ya no eres el mismo, ¿verdad? A lo mejor antes eras el alma de la fiesta, ¿verdad? Eras el que animaba todo ahí, el jolgorio, ¿verdad? Pero hoy día tienes al Señor en tu vida y lo que tú quieres es agradar a Dios a través de una vida transformada, a través de la santidad, a través... Tus temas son querer hablar del Señor. Ayer estaba acá nuestro hermano Luis con nuestra hermana Brenda, ¿verdad? Estaba nuestro hermano Luis con Carolina, ¿verdad? Después de la jornada nos quedamos ahí a tomar estos tecitos, ¿verdad? De cristianos y conversábamos. Hablábamos justamente de los temas del Señor y era... Podríamos haber estado quizás toda la noche quizás hablando, ¿verdad? El cansancio nos ganaba. Pero finalmente cuando un cristiano se junta con otro cristiano, ¿verdad? Quieren hablar de las cosas del Señor y hay un tema, hay una reflexión. Pero ya cuando te encuentras con a lo mejor esas viejas amistades, que en su tiempo quizás disfrutabas de todos esos temas que ahí se hablaban, pero hoy día ya no es lo mismo, ¿verdad? Y no es que seamos amargados, sino que hoy día nuestro centro es el Señor, ¿verdad? Ahora, esa gente te dice, no, ya no nos juntemos porque ya no hay la química de antes, ¿verdad? Y eso es lo que sucede justamente. En relación a esta pregunta, si un cristiano puede ser enemigo de otras personas, la respuesta es sí, en el sentido que los cristianos, que la gente te va a rechazar. La gente ya no va a querer ser tus amigos. ¿Y sabes tú por qué pasa esto? La respuesta está justamente en la palabra de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 18 en adelante. ¿Qué es lo que dice Juan 15, 18 en adelante? Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que a vosotros. Está hablando acá el Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo ahora, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Somos como, en cierta manera, nosotros somos como apóstatas del mundo, ¿verdad? Somos como... abandonamos al mundo. Entonces el mundo hoy día nos mira como algo, como enemigos, literalmente. Y la gente te va a odiar. Y la gente va a tener un rechazo, ¿verdad? Hay gente que cuando le mencionan, hay gente que cuando tú le cuentas que tú eres cristiano, hay gente que se enfurece. No sé si tú lo has podido experimentar, pero hay gente que te muestra su odio, ¿verdad? Tenemos nosotros algunos vecinos, ¿verdad? Nosotros en general nos llevamos muy bien
con nuestros vecinos, conversamos, interactuamos, oramos por ellos, ¿verdad? Nos ayudamos los unos a los otros, amamos a nuestros vecinos. Sin embargo, también tenemos vecinos con los cuales nunca hemos tenido un problema, no hemos cruzado una palabra. Sin embargo, nos miran con un odio por el hecho solamente de saber que somos cristianos. Y eso sucede. Eso es algo que vamos a experimentar. Es algo que el cristiano debe estar enterado de que eso va a suceder. Y aquí la palabra del Señor nos dice cuál es la causa. Para poder entenderlo un poquito mejor, leamos este mismo versículo en la versión de la traducción al lenguaje actual. Juan capítulo 15, versículo 18. Vamos a leer la versión del lenguaje actual. Dice así: los que se interesan, pongamos la versión del lenguaje actual, no sé si la tiene ahí. Ah, no está, no importa, no te preocupes. Yo la leo acá. Dice: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes. Pero recuerden que primero me odiaron a mí. Está hablando acá Jesús. Ellos los amarían a ustedes si ustedes fueran como ellos. Pero ustedes ya no son así. ¿Verdad que sí, hermano? Ya no somos como los del mundo. Pero ustedes ya no son así, porque yo los elegí para que no sean como ellos. Por eso, ellos los odian a ustedes. Ahora, explico por qué la respuesta a la pregunta. La pregunta era: ¿puede un cristiano ser enemigo de otras personas? Dijimos sí, pero también no. Ahora explico por qué razón no. La razón por la cual el mundo nos rechaza, nos odia, es producto, como dice este pasaje, de nuestra decisión de salir del mundo para ser hijos de Dios. El mundo también nos odia justamente por este rechazo, ¿verdad? Y también odió al Señor, ¿verdad? Cuando el Señor no aprobó las obras de este mundo, cuando estuvo el Señor en la tierra. Sin embargo, esa es la única razón por la cual nosotros nos hacemos enemigos del mundo, ¿verdad? Por causa del testimonio. Cuando un cristiano es rechazado por su entorno por otras razones, eso es otro tema. Y eso probablemente esté mal, ¿verdad? Lamentablemente muchos cristianos no son bienvenidos, son rechazados producto de su mala conducta, de su mal testimonio, de su mal temperamento, de su mal carácter, etc. Y la gente no te soporta, no te quiere, te odia, pero producto de esas otras manifestaciones. No porque tú seas un buen cristiano, no porque tú adores a Dios. Hay gente que puede tener conceptos malos de ti por estas razones que te acabo de comentar. Hay gente que se dice ser cristiano y nadie los quiere. Y ellos dicen que es producto de que es porque son hijos de Dios. Tratan un poco de justificar, ¿verdad? Incluso ellos se sienten bienaventurados, ¿verdad? Hay gente que nadie los quiere. Y van a la iglesia, no faltan nunca, ¿verdad? Pueden estar ahí, participar de todo, pero nadie los quiere. Y ellos dicen: no, bueno, yo sé esto, pero me siento bienaventurado. Eso significa dichoso, feliz. ¿Por qué dicen esto? Porque hay un pasaje de la Biblia que habla justamente acerca de esto. Leámoslo, ¿les parece? Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 11. Mateo capítulo 5, versículo 11. Recuerden que la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces dice: bienaventurados, dichosos, felices sois, le dice a los cristianos, cuando por mi causa, está hablando Jesús acá, recuerden que estas es las bienaventuranzas del Señor, bienaventurados, dichosos, felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Algunos cristianos solamente se quedan hasta ahí. No sé si usted se percató al leer este pasaje que hay una palabra que yo no dije. ¿Qué palabra será? ¿Qué palabra es? Y aquí está la palabra clave, porque sin esta palabra, este texto pasa a ser un pretexto, pasaría a ser una herejía incluso, ¿verdad? Pasaría a ser una mala enseñanza. Hay una palabra clave acá que todo cristiano debería usted ahí en su Biblia tomar su destacador, su lápiz y subrayar eso. Porque hay una palabra acá que a veces no la leemos, tal vez porque está al final, tal vez porque está separada de una coma,
pero es importante que nosotros lo podamos entender. Dice acá este pasaje que nosotros somos bienaventurados, que somos dichosos, somos felices cuando por la causa del Señor nos persiguen, levanten calumnias, hablen mal de nosotros, ¿verdad? Digan lo peor de nosotros, pero dice acá, mintiendo. El problema está cuando todo lo que dicen en realidad es verdad en el cristiano. Mire qué increíble, ¿verdad? Hablando de la soberanía de Dios, hoy día Dios nos está hablando acerca de esto, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón por alguna razón. La traducción al lenguaje actual de este mismo pasaje, vamos a leerlo, está en Mateo capítulo 5, versículo 11. Y acá vamos a ver cómo lo traduce esta versión. Dice así: Dios los bendecirá a ustedes, está hablando a los creyentes, a los cristianos, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía, hablando de Jesús, la gente los maltrate y diga mentira contra ustedes. ¿Qué es lo que van a decir la gente? Digan mentiras. Si la gente lo que dice de ti es verdad, ya no eres bienaventurado, ya no eres dichoso, y tú eres una vergüenza para el reino del Señor, ¿verdad? No estás siendo un buen hijo delante del Señor, no estás siendo un buen embajador de la obra del Señor. No podemos, hermanos, no podemos dar un mal testimonio del Señor. El cristiano debe ser íntegro. Los cristianos debemos esforzarnos, hermanos. Yo sé que es un tema, pero debemos esforzarnos por ser íntegros ante el mundo y ante Dios, por supuesto, ¿verdad? Para que nadie tenga que decir nada de ti. La gente va a hablar, la gente va a decir cosas terribles, pero que sea mintiendo. Si lo hacen, bueno, alégrate porque, pero no burlándote. Alégrate porque se está cumpliendo esta palabra. Significa que eres un hijo de Dios y que la gente no te soporta solamente porque eres un hijo de Dios. Alégrate. Pero si la razón, el motivo, la circunstancia por la cual esa gente te odia y te rechaza es producto de tu mal testimonio, tu temperamento, tu carácter, lo que sea, entonces, preocúpate. Luego dice, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Pero recuerde, mintiendo. Acusaciones contra los cristianos, odio hacia los cristianos, lo que sea, que lo hagan mintiendo, que no sea una verdad. Por ahí hay un dicho que dice, cuando el río suena es porque piedras trae. Cuidado, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Muy por el contrario, Dios manda a los cristianos que tengamos todos nuestros problemas resueltos con los demás. ¿Cómo están tus problemas hoy día? ¿Cómo estamos en la parte social? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo te estás relacionando con la gente que te rodea a tu alrededor? ¿Cómo te ve la gente? ¿Están resueltos los problemas que tal vez has tenido con alguien por ahí? ¿Te enojaste con alguna persona? ¿Cómo están resueltos los temas? Probablemente hoy día estás ahí en tu casa y estás enojado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos o con tus padres y te presentaste delante del Señor para adorarlo y no resolviste esos problemas. Estás perdiendo un tiempo. Es importante que, incluso, si es así, mejor pon una pausa en esta predicación, la puedes seguir viendo, y dile al Señor, Señor, perdóname. Y ve donde tu familiar, si tiene la posibilidad, y resuelve tu problema para que tu adoración que estamos haciendo en este momento delante del Señor vaya sin estorbo. Es importante. Entonces Dios nos manda, Dios nos da una enseñanza en relación a nuestros problemas con los demás. Romanos capítulo 12, versículo 18. ¿Qué dice? Dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, o sea, en cuanto dependa de ti, hermano, estad en paz con todos los hombres. Es nuestro deber estar en paz. ¿Con quiénes dice acá? Con todos los hombres. Con tu familia, con tu entorno, en tu trabajo, qué sé yo. ¿Verdad? Es importante estar en paz. Hay gente que se va a enojar, hay gente que, bueno, hay situaciones y situaciones. Pero en cuanto dependa de ti, como dice acá, debemos estar en paz con todos los hombres.
porque tal vez vas a estar ahí en tu momento de adoración y va a venir el acusador y va a traer a tu mente, a tu corazón esas situaciones que no has resuelto y pierdes esa comunión con el Señor. Es muy importante entonces, hermano, que lo podamos entender. Entonces, José fue odiado por sus hermanos, no porque él era una mala persona, sino que porque el pecado que habitaba en el corazón de sus hermanos lo llevó entonces a cometer lo malo contra José. Pero Dios sigue siendo soberano y Dios siempre estuvo con José. Otra pregunta que hicimos ahí en estas que mencionábamos al principio: ¿debe un cristiano anhelar el castigo de Dios hacia sus enemigos? ¿Debe un cristiano anhelar el castigo de Dios hacia sus enemigos? La respuesta, ¿qué creen ustedes que es? No, ¿verdad? La respuesta es no. ¿Debe un cristiano anhelar el castigo de Dios hacia sus enemigos? No. Los cristianos debemos renunciar y arrepentirnos a todo pensamiento de mal contra nuestros enemigos. Mire, es muy común escuchar frases. Es muy común, yo esto lo he escuchado muchas veces. A veces la gente ni siquiera se da cuenta, pero yo lo voy a parafrasear, ¿verdad? Así una forma de como más o menos lo escucho yo en muchas personas, ¿verdad? Es muy común escuchar frases como: aquellas personas me hicieron mucho mal, pero los perdono, porque soy un hijo de Dios. Y se los dejo al Señor. Porque mía es la venganza, ¿verdad? Dice el Señor. Y estoy esperando que llegue ese día para ver cómo le da Dios su merecido a mis enemigos. Pero yo los perdono. Yo tengo paz en mi corazón, yo los perdono. Pero mía es la venganza, dice el Señor, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Estará bien esto? ¿Será correcto este tipo de frases que toman textos bíblicos, ¿verdad? Y lo van por ahí acomodando. Bueno, es cierto que Dios nos habla que Él es un Dios de justicia y que Él la hace. Él es un Dios que hace justicia, ¿verdad?, a sus hijos. En algunos pasajes, como les mencionaba acá, puede incluso mencionar la palabra venganza. Mía es la venganza, ¿verdad? Pero me preocupa lo que causa este tipo de palabras en el corazón de muchos creyentes. Son palabras preferidas de algunos, ¿verdad? La venganza. ¿Podrá ser que un cristiano se levante todos los días pensando en cómo vengarse de sus enemigos? O quizás se conecta para ver, a lo mejor te conectas al Facebook de la gente que ya no son tus amigos, ¿verdad? Y los ves ahí por las redes sociales para ver si ya les dio el COVID, para ver si ya se murieron, para ver si les pasó alguna calamidad. Cuidado con eso, hermanos. Dios está hablando hoy día a nuestro corazón. Él es un Dios que todo lo sabe, Él es un Dios que todo lo conoce. Cuando tú y yo estamos adorando a Dios, Dios está mirando a nuestro corazón y Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón en ese momento. Ahora, si bien nosotros como cristianos constantemente vamos a experimentar la traición, el falso testimonio, el abuso, la calumnia, etc., Dios llama a sus hijos a ser como el Señor, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿qué haría Jesús en esta situación? La que te toque vivir. ¿Cómo reaccionaría Jesús en esa situación? Mira, es cosa que tú leas los evangelios, leas la vida de Jesús y vayas viendo cómo Jesús reaccionó frente a distintas situaciones que él tuvo que vivir. Entonces la pregunta es: ¿qué haría Jesús en el caso de hoy día que yo estoy viviendo? A lo mejor viene rabia a tu corazón. Dice la Biblia que dice airaos, ¿verdad? O sea, nos podemos enojar, pero no lleguemos al extremo de pecar producto de ese enojo, ¿verdad? Cuando el Señor era traicionado por la multitud, era una multitud que había gustado de muchos favores, de muchos milagros. Cuando Él era insultado, cuando Él era escupido, cuando Él era golpeado, burlado, no había ningún derecho humano, no habían observadores ahí de los derechos humanos como hoy día se hace acá en este país, ¿verdad? No había nadie que lo defendiera en su camino a la cruz, ¿verdad? Frente a tanta brutalidad, tanta fuerza, ¿verdad?, que impusieron delante de nuestro Señor. ¿Saben lo que dijo el Señor? Primero, antes de ver lo que el Señor dijo, que usted ya seguramente lo sabe, Dios tenía todo el poder y el potencial para destruir a toda esa gente, ¿verdad? Solamente con una mirada, con una voluntad de su corazón, toda esa gente pudo haber caído muerta.
Pero el Padre permite esta situación. Dios estaba con él y el Hijo, Jesús, simplemente dice en su corazón esta frase, ¿verdad? Tan hermosa y que nos debe llevar a mucha reflexión, no solamente recordarla como una frase más. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que muchas veces el cristiano se enoja, pierde la paz, si lo quieres llamar así, cuando ve que allá afuera la gente del mundo comienza a tener actitudes que no son las de un cristiano, ¿verdad? Y la gente se enfurece, se enoja, ¿verdad? Entra en ese juego. Pero ayer yo le decía a unos hermanos acá, nosotros no podemos pedirle a la persona que no tiene el Espíritu de Dios que viva como un hijo de Dios. Tú no le puedes pedir manifestación del fruto del Espíritu a personas que no tienen a Cristo en su corazón. Ese es el peor error. Eso te va a llevar a amargarte. Y tú vas a ver que tu vecino a lo mejor es borracho, es atrevido con su esposa, a lo mejor es, no sé, lo que tú quieras. Piénsalo eso. Pero ¿qué puedo hacer yo frente a esto? Bueno, aparte de predicarle, aparte de orar por esa persona y predicarle en algún momento del Señor, si Dios así lo permite, debemos mirar a esas personas a través de los ojos del Señor. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Señor, te necesitan. Quiero orar, Señor, para que te conozcan, para que un día les resplandezca tu palabra como un día lo hiciste conmigo. Y eso nos lleva a reflexionar también en nuestra condición hoy día, cómo Dios está cambiando nuestras vidas. Mira, ¿qué pasaría hoy día? ¿Dónde estarías hoy si el Señor no hubiese llegado a tu vida? Si alguien no te hubiese compartido la palabra del Señor, ¿cómo serías hoy? ¿Dónde estarías hoy? Algunos quizás ni siquiera estarían. Entonces, debemos comenzar a mirar las cosas de la manera espiritual, como Dios lo quiere ver, porque cuando comenzamos a ver la vida cotidiana a través de los ojos de la carne, vamos a tener muchos problemas. Aprendamos de Jesús y seamos imitadores de Él. Por un minuto, hermano, por un minuto piensa en aquellas personas que te han hecho mal. Piensa un minuto, tómate ahí un minuto para pensar. Deja que el Señor traiga a tu mente esas personas que te han hecho mal. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perdonarlos? ¿Estás dispuesto a mirarlos a través de los ojos del Señor? A ser compasivos, a perdonar. Incluso perdonar esa deuda que a lo mejor alguien te causó, ¿verdad? Y que te ha traído amargura a tu corazón, a tu vida. Conflicto, bueno, ¿qué es mejor? ¿Estar en paz o vivir enojado toda la vida? Toda la vida. Dime tú, ¿qué será mejor? ¿No será que Dios quiere hablar a nuestro corazón hoy día porque has estado viviendo estos últimos meses agobiado producto de las cosas que están ahí en el corazón guardadas? ¿No será que Dios te está llamando a perdonar? ¿No será que Dios te está llamando hoy día a ser un mejor cristiano, un mejor hijo para Dios? Reflexionemos acerca de esto. Qué increíble que la palabra de Dios, a través del conocer la soberanía de Dios, nos lleva justamente al arrepentimiento. Si recordamos la historia de José, quien fue rechazado, ¿verdad? Como decíamos, y fue odiado por sus propios hermanos, a quien él amaba. Cuando leemos esta historia, no nos detenemos a pensar en las emociones que pasó José, porque leemos el texto rápido, ¿verdad? Ya que es una historia escrita, a lo mejor no se puede ahondar en tantos detalles, pero no nos detenemos a pensar en las emociones, en lo que pasaba en el corazón, en lo que a él le tocó superar durante todo ese tiempo lejos de su familia. José no era un bebé cuando sufrió este abandono, este desprecio, este rechazo por parte de sus hermanos. Era un joven. Él sabía que sus hermanos lo rechazaron. Él sabía que sus hermanos se deshicieron de él, tal vez hasta para que muriera. Era un plan perfecto, ¿verdad? De hecho, ellos le dijeron a su padre que José había muerto. Inventaron todo, las evidencias. Usted conoce la historia, ¿verdad? Pero tú has pensado
¿Alguna vez has pensado en el sufrimiento y en el dolor que debe haber experimentado José en su corazón, en pensar cada día y tal vez cada noche después de ese día, de ese horrible episodio en donde él fue abandonado por su propia familia, ¿verdad? Y quizás tener este sentimiento, este recuerdo, ese dolor en su corazón. Tal vez no hemos reflexionado en la cantidad de días y noches que José lloraba delante de Dios, producto de esta situación. Sin embargo, acá vemos un corazón conforme al corazón de Dios. Acá vemos a un hombre de Dios actuando íntegramente ante la injusticia, ante el abandono, ante la prueba. Y nosotros los cristianos debemos aprender de esto. José ya había perdonado a sus hermanos y él comprendía con sabiduría que todo era parte del plan perfecto de Dios. Probablemente José perdonó a sus hermanos desde un principio. Muy probable. El dolor puede haber estado. Pero vemos nosotros que Dios lo comenzó a bendecir. Dios lo comenzó a prosperar. Dios utilizó situaciones, ¿verdad?, para bendecirlo porque seguramente había un corazón recto y agradable delante de Dios. ¿No piensas tú que José era un mal hombre y que Dios lo bendijo porque él es soberano y se le ocurrió a Dios bendecir a ese hombre? No. Había, la bendición de Dios sobre José es producto de su obediencia, producto de su corazón, y lo podemos ver a través de estos textos. José sabía del Dios soberano, que se glorifica en la vida de sus hijos, incluso en medio de todas las adversidades. La mayoría de las personas que por distintas razones han sido, por ejemplo, dados en adopción, los niños que fueron dados en adopción, experimentan en sus corazones el sentimiento como los que experimentó José. El rechazo, por ejemplo, de su familia biológica. Es todo un tema, ¿verdad? Las personas que han sido dadas en adopción, hay todo un sentimiento de culpa. Algunos caen en la rebeldía, en las drogas, en los excesos, ¿verdad? Y todo esto tiene es pues justamente por el sentimiento de sentir, ¿verdad? De no tener una respuesta y de sentir que fueron rechazados. Sin embargo, Dios es el único que puede sanar esas heridas del corazón y hacer de esa situación tan mala, un abandono, ayudarte para bien. Si estás pasando esa situación, si estás hoy día luchando en tu vida producto de esto, puedes venir al Señor y dejar que Él sea tu consuelo. El Señor puede darte paz a tu vida porque eso es lo que Dios quiere para ti. Estamos hablando de la soberanía de Dios en medio de la traición. Otra pregunta. ¿Debe un cristiano o se debe gozar un cristiano cuando Dios hace justicia contra sus enemigos? El hacer justicia significa que vino un castigo hacia esos enemigos. Entonces la respuesta es no, ¿verdad? Los cristianos no nos debemos gozar, no nos debemos alegrar en el castigo de Dios contra los demás, porque puede suceder. Sucede muchas veces que Dios toma las situaciones, ¿verdad? Recordaba ahora en este momento, el pastor Chuy nos comentaba una historia de que una vez había una mujer que era drogadicta, se convierte al Señor, se hace cristiana, comienza a ir a la congregación, a la iglesia, pero su pareja, la pareja de esa mujer, no era cristiano, también era un drogadicto, y él llegó un día a la iglesia y estaba enfurecido porque ya no podía contar con su pareja para drogarse, ¿verdad? Y como Dios estaba en la vida de ella, Dios comenzó a ordenarla y él estaba enfurecido, ¿verdad? Y este hombre llegó ahí a la iglesia de allá en México y pregunta quién es el pastor lo recibe, ¿verdad? Y este hombre empuña su mano y le da un puñetazo, ¿verdad? Un combo, decimos acá en Chile, al pastor. No solamente uno, sino que ahora fue el otro, ¿verdad? Y el pastor obviamente pudo hacer justicia con sus propias manos, sin embargo el Señor lo llevó a dejar eso, ¿verdad? Y bueno, y no crear una amargura. En el momento seguramente pasaron muchas cosas en su corazón. Pero ¿sabe lo que sucedió al tiempo después? Ese hombre murió en su propia ley, ¿verdad? Y justamente fue apuñalado en su cara, en la zona donde él había golpeado al pastor. Mira, una situación que
que quizás para muchos produce alegría, ¿verdad? Y tal vez alguno dice, ese es mi Señor. Sin embargo, en el corazón del verdadero cristiano debe haber una reflexión acerca de esto. Nosotros no nos podemos alegrar de que Dios haga justicia. O sea, nos alegramos en el sentido de que Él es Dios y que Dios tiene el control de todas las situaciones, ¿verdad? Tú me entiendes. Pero no puede haber alegría en tu corazón por el hecho que Dios haya traído un castigo sobre los enemigos. No puede hacer eso. Un cristiano no se puede alegrar, por ejemplo, si un país que puede ser considerado quizás como rival, habitualmente los que son en el límite, ¿verdad? Te puedes alegrar porque nuestros hermanos no sé, porque Argentina, Perú, Bolivia, por ejemplo, en el caso de Chile, sufren alguna catástrofe, ¿verdad? No puedes alegrarte. No puede existir odio en el corazón del cristiano hacia otras naciones, hacia otros países, ni tampoco a la gente a tu alrededor. Son cosas que nosotros debemos renunciar. Debemos orar por nuestros enemigos. No debemos alegrarnos, ¿verdad? No podemos estar orando pidiendo que Dios cumpla sus promesas en relación al castigo. Los cristianos debemos orar para que nuestros enemigos le conozcan a Él. Yo te decía al principio, piensa en esas personas que te han hecho mal. ¿Has orado para que esa persona conozca del Señor? ¿Para que su corazón sea transformado? Eh, Porque nosotros entendemos que esa es la única forma de que esas personas puedan cambiar, ¿verdad? Una pregunta para ti. ¿Qué prefieres? ¿Que tus enemigos se vayan al infierno o que tus enemigos glorifiquen al Señor? ¿Qué crees tú? ¿Cuál será la respuesta de tu corazón? Ahí está, ¿verdad? Ahí está Dios hablando a tu vida, a tu mente, a tu corazón. ¿Qué pasaría en tu corazón si mañana te enteras que tu peor enemigo ahora es un cristiano genuino? ¿Qué pasa en tu corazón? Y tal vez hasta más genuino que tú mismo, ¿verdad? Con mejor un gran evangelista, ¿verdad? ¿Qué pasaría en tu corazón? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en nuestra mente? Tal vez para más de algunos sea una mala noticia, pues su oración era la esperanza de que el fuego consumidor, ¿verdad?, cayera sobre tus enemigos. En este sentido, permíteme entonces cuestionar la cristiandad que tú dices profesar, porque no puede ser que un cristiano tenga este tipo de sentimientos en su corazón. ¿No dice la Biblia que el resultado, el fruto, ¿verdad?, de una persona que se hace cristiana es el gozo, la paz, el amor, por ejemplo, etcétera? Un cristiano no puede tener odio en su corazón, ni siquiera hacia una persona. Dios te ha dado, querido hermano, la capacidad, así como le dio la capacidad a José de perdonar. Dios te ha dado la capacidad y la autoridad del dominio propio para que decidas perdonar, para que no permitas que ese tipo de pensamientos llenen tu corazón, tu mente, porque, hermanos, esto no agrada a Dios. Muchos cristianos tienen un mal concepto de Dios, producto de la ignorancia bíblica. Entonces corrijamos nuestra vida con la ayuda del Señor. Tenemos que comenzar a corregir esas cosas. Esas malas actitudes no glorifican al Señor. Y tampoco se trata de que... Mira, por ahí hay un meme donde hay una mujer que es como que lo usan, por ejemplo, cuando te dicen, hermanos, el domingo no vamos a poder tener reunión porque se nos echó a perder el computador, por ejemplo. Entonces mandan esta foto, ¿verdad?, donde sale una mujer así con cara de tristeza, así como, oh, qué terrible, pero por dentro está riéndose, ¿verdad? Y muestran, ahí un juego con efectos, ¿verdad? Usted lo ha visto seguramente. Si alguno lo tiene ahí, más que seguro lo va a compartir y usted va a saber de qué estoy hablando. Pero algunos cristianos, cuando se enteran que Dios está tratando con la vida de otros, pueden estar así como ese meme, ¿verdad? Así como, oh, Señor, ten misericordia. Pero por dentro están con una risa malévola. Eso no está bien. Eso no glorifica al Señor. Otra pregunta que hicimos, ¿debe orar un cristiano ahora pidiéndole a Dios la venganza contra sus enemigos? No.
por ningún motivo, ¿verdad? Existen personas que dicen ser cristianas, que creen en un Jesús de la Biblia, ellos dicen, ¿verdad? Pero en realidad lo que ellos creen es en un Jesús sicario. Mire que suena raro esto, ¿verdad? Un Jesús sicario, que anda buscando a quien vengar, ¿verdad? Asesinando a sus enemigos. Y tienen un Jesús que han construido en su mente, es una imagen errada, ¿verdad? Del Señor, como que de un Señor como delincuente, ¿verdad? Malhechor, ¿verdad? Un sicario que anda ahí, ¿verdad? Haciendo venganza por otros. Pero no te equivoques, hermanos, la Biblia nos habla acerca de esto y nosotros debemos leerla, ¿verdad? Para que podamos conocer el verdadero corazón de Dios. Yo les decía hace algunas semanas que muchos cristianos han construido un ídolo en el corazón, ¿verdad? Y han construido un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Y ellos predican en contra de la idolatría de otras religiones, pero han construido un Dios, un ídolo en su corazón que no tiene nada que ver con la Biblia. El Señor, hermanos, no es tu matón. ¿Sabes lo que es un matón, verdad? Que anda por ahí así como cuando éramos pequeños y decíamos a los demás, mi hermano le pega al tuyo. Es como diciendo hoy día, mi Dios le pega al tuyo, ¿verdad? Mi Dios te va a pegar, mi Dios te va a castigar, ¿verdad? Así que no me hagas nada a mí. El Señor no es tu matón. No le andes echando a Jesús a todo el mundo. Predícales del Señor, que le conozcan. Pero no andes ahí ofreciendo puras cosas, ¿verdad? Hace un tiempo vimos una imagen, ¿se recuerda usted ahí una iglesia acá en Chile que se puso a hacer reuniones en medio de la pandemia cuando está prohibido? Y había una mujer ahí con cara de loca cuando llegó la policía, ¿verdad? A sacarlos de la casa, ¿verdad? En esta reunión clandestina, la mujer se acercó, ¿verdad? Y le tiraba las maldiciones de parte de Dios, ¿verdad? Y le trataba de hablar. Qué feo eso, ¿verdad? Eso fue un chiste, ¿verdad? Todo el mundo se rió hasta decir basta. Fue una vergüenza, ¿verdad? Permítame cuestionarlo, ¿verdad? Pero muchas personas andan así con Dios, ¿verdad? Ya, Jesús, como si fuera tu perro guardián. No te equivoques. Mira, la gente que vive en un entorno de delincuencia, cuando se ven amenazados o cuando sufren algo en contra de ellos, le dicen a su agresor, oye, yo soy amigo y familiar del más malo de la población, así que ya sabes, cuidado conmigo, ¿verdad? Y cada vez que sufren alguna amenaza, llaman a su amigo delincuente, ¿verdad? Y el delincuente vaya y ahí usted sabe lo que pasa. Los cristianos no debemos anhelar el castigo de Dios contra nuestros enemigos. Si tienes enemigo, que sea entonces como lo decía el pasaje, ¿verdad? Por la verdadera causa de Cristo y no por tus pecados. Que la gente no diga cosas malas de ti diciendo la verdad. Que si van a decir algo, que sean mintiendo, como lo decía el pasaje de Mateo. Es más, seamos temerosos cuando veamos por televisión que los no creyentes se organizan, por ejemplo, para legislar, para promover cosas que van en contra de Dios. Porque ser celoso de la palabra de Dios no es igual a dar licencia a nuestros peores deseos hacia los demás. Debemos tener cuidado, hermano, debemos reflexionar. Mejor mordámonos la lengua. A veces hay tanto odio en nuestros corazones, hay tanto resentimiento y eso se nota y eso lo ve la gente. Y eso es piedra de tropiezo para muchas personas, para que se acerquen al Señor. La Biblia nos habla de perdonar y de mirar a los demás como si fueran ovejas que no tienen pastor, compasión, ¿verdad? Que le conozcan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una actitud correcta. Esa es la forma en que el cristiano debe enfrentarse a las situaciones como la traición, como lo que le tocó vivir a José. Aprendamos de esto. ¿Qué actitud entonces tomar cuando veamos que Dios hace justicia contra tus enemigos? Porque puede suceder. ¿Qué actitud tomar? Bueno, de partida nunca alegrarnos si eso pasa. Jamás. Jamás tomes aire y digas,
yo sabía que algún día llegaría mi justicia. No, no digas eso. Cuidado. Nunca alegrarnos si eso pasa. Mira, si tú llegas a ver eso, deberías ir rápidamente ante el Señor y dejar que el Espíritu Santo hable a tu vida y seas convencido de tu pecado, porque probablemente haya mucha amargura en tu corazón, mucho odio, resentimiento, y debes arrepentirte y luego cambiar. Ora al Señor pidiendo misericordia. Si tu enemigo hoy día está pasando un mal momento y tú te enteras, ora al Señor para que Dios tenga misericordia, para que esa persona alcance salvación. En el corazón de Dios está que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Guarda silencio y no hagas comentarios cuando veas que Dios está tratando con la vida de tus enemigos. Muchas personas cristianas se han acercado a sus enemigos justamente en momentos de aflicción para ministrarles, no para hundirlos más, con un corazón sincero y lleno de amor, porque eso justamente es el amor de Cristo. De lo contrario, mejor ni te parezcas. Mira, muchos cristianos, a lo mejor usted lo ha experimentado, pero cuando tú conociste al Señor, cuando llegó el Señor a tu corazón en tu vida, cuando recién te convertías a ser cristiano, probablemente comenzaste a visitar a todas las personas que te hicieron daño y comenzaste, aparte de hablar del Señor, comenzaste a decir yo te perdono, yo quiero estar bien contigo, ¿verdad? Dios te ama. Y justamente eso es el fruto, la manifestación de que el Espíritu Santo está en tu vida. Pero si aún sigues cargando con odio, con resentimiento en tu corazón, entonces hay algo que está pasando en tu vida. El siguiente pasaje, que es el último que voy a leer, es un resumen justamente de la respuesta a todas estas preguntas que hemos hecho en esta mañana. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 9. Me gustaría que usted lo pueda buscar ahí en su casa. Romanos capítulo 12, versículo 9. Vamos a poner este pasaje. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Hablando del cristiano, ¿verdad? El amor, si usted va a amar a alguien, no lo finja. Que sea genuino, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí tiene ya un parámetro, ¿verdad? Debemos aborrecer lo malo y debemos seguir las cosas que son buenas. ¿Cuáles? La Biblia nos habla mucho acerca de esto. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así debe ser la vida del cristiano, ¿ah? No perezosos. Ay, ya llegó el domingo, me tengo que levantar, Señor. Tú me conoces, Señor. Mire, eso es algo básico. No perezosos, fervientes en el espíritu, buscando las cosas del Señor. Señor, queremos orar, queremos servirte, Señor. ¿Para qué soy bueno, Señor, para tu obra? Bueno, ahí está, ¿verdad? Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. No, no es que usted se haga la víctima, no estamos hablando de eso. Sino que usted va a pasar sufrimiento, pero va a estar con la esperanza en el Señor. Dice gozosos en la esperanza y ahí comienza a hablar acerca de esto. Sufridos en la tribulación, constante en la oración. Versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. O sea, los cristianos debemos ser así. Sobre todo entre hermanos, ¿verdad? Y miren lo que dice el versículo 14, que es un versículo que a muchos no les gusta. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Esto implica mucho, ¿verdad? Y no se trata que tú le digas a tu vecino ahí, hola, bendiciones, bendiciones, pero por dentro, ojalá que se te queme la casa. No, ¿verdad? Porque Dios mira el corazón. Dios no mira el chao, chao vecino, hola vecino. Dios no mira el monito que le mandas al grupo de tus vecinos ahí en el WhatsApp, ¿verdad? Así como bendiciones, bendiciones. No, lo que Dios mira es tu corazón. Si realmente tú quieres que tus vecinos primero le conozcan a Él, al Señor. Dios mira el corazón. Cuidado con eso.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan. O sea, esto de gozaos con los que se gozan, ¿sabes lo que significa? No seas envidioso. Si a tu hermano le va bien, alégrate. Alégrate en el corazón. Alégrate, que haya gozo en tu corazón cuando tu hermano es prosperado, cuando tu hermano recibe una buena noticia, cuando tu hermano pasó la prueba, cuando tu hermano recibió la sanidad que tanto había orado. Alégrate en el Señor, porque Dios está mirando tu vida, está probando. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay gente que está pasando lo mal. A veces hermanos piden oración, ¿verdad? Les pido que oren por tal situación difícil. Y a veces los cristianos nos hemos vuelto tan mecánicos, es como hoy día todos por las redes, ¿verdad? Por WhatsApp. Es como, hermanos, por favor, les pido la oración por mi familiar, por mi mamá, mi esposo, mis hijos, que están enfermos, estamos pasando una situación difícil. Y a veces tan mecánico que es como dedito para arriba. Es como, sí, amén. Sí, hermana, bien. O algunos incluso pueden poner una frase bien bonita, ¿verdad? Pero tal vez ni siquiera lo estás sintiendo. Una de las cosas que a mí me ha ayudado bastante en el tema de la oración es pensar en la situación de esa persona. Cuando yo leo una petición, yo comienzo a pensar cómo debe ser cómo lo debe estar pasando esa persona para poder orar con mi hermano delante del Señor, sintiendo también esa situación que él está viviendo. Llorad con los que lloran, no con lágrimas de cocodrilos, sino que realmente, mira, la iglesia del Señor, cuando hemos tenido que vivir situaciones con hermanos, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando algunos de ustedes han pasado situaciones difíciles de enfermedad o alguna tribulación, alguna situación, la iglesia se duele en el corazón, ¿verdad? Es una iglesia donde los hermanos son cariñosos, ¿verdad? Entonces cuando sucede algo así, nos dolimos en el corazón, nos dolemos en el corazón. Llorad con los que lloran. 16. Unánimes entre vosotros, unidos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Versículo 17, sigue hablando acerca de esto. No paguéis a nadie mal por mal. Si a ti te dan mal, paga con bien. Un pasaje ahí dice, si alguien te pide que corres un poquito con él, corre muchos kilómetros con esa persona. Si alguien te pide, dale. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí no está hablando solamente de los hermanos, de los cristianos. Porque algunos se confunden, como acá el contexto es hacia los cristianos. Dicen, pero esto es para los cristianos, a los del mundo hay que odiarlos. No. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todos los hombres. Cristianos, no cristianos, ateos, enemigos, con todos los hombres. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí está el pasaje, ¿verdad? Que decíamos. Pero no lo leas con alegría, no lo leas con esperanza, ¿verdad? Léelo confiando en el Señor y descansando y dejando tu malestar que puede suceder, que puede causar en tu corazón esa situación difícil. Déjalo delante del Señor y listo, ¿verdad? Y ora por tu enemigo, ora por esa persona. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Algunos también interpretan mal este pasaje. Y el 21. Este pasaje, esta es una conclusión muy buena. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. La respuesta blanda aplaca la ira, dice el proverbio. Cuando alguien te responda así fuerte, duro, la respuesta blanda aplaca la ira. Ahí está. El Dios de amor en nuestras vidas es algo que fluye de manera natural. Esforzarte por tener el fruto del amor en tu vida
puede ser un signo de que algo de base esté mal espiritualmente en ti. El cristiano verdadero no se va a tener que esforzar por esto. Le sale el amor en su corazón. Yo conozco gente que cuando tú hablas con esas personas, con la persona que hable, se ve el amor de Dios. Se ve el amor de Dios. La gente lo percibe y que no es algo fingido. Entonces hoy día Dios está hablando en nuestras vidas. Por medio de este atributo de la soberanía de Dios y a través de la historia de José, hoy día hemos terminado reflexionando acerca de esto. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere hablar a tu vida. Porque Dios quiere hacernos reflexionar. Dios quiere que le conozcamos y Dios quiere que le adoremos sin estorbo en nuestros corazones. Te voy a pedir que ahí donde estás, vamos a orar. Si quieres te arrodillas, si quieres te pones de pie, si quieres te quedas ahí donde estás, como quieras. Pero Dios va a mirar tu corazón en esta mañana. Si Dios habló a tu vida, entonces es un buen momento para presentarnos delante de Él y comenzar a reflexionar acerca de nuestra vida. Comenzar a dejar de ir tan apresurado en esta vida cristiana y comenzar hoy día a vivir el día a día comprendiendo el propósito de Dios en cada una de las situaciones. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque hemos podido hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque te hemos conocido un poco más, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de la soberanía, por medio de este hermoso atributo, Señor, que te pertenece solo a ti, y a través de esta historia de José, Señor, que nos ha hecho reflexionar, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener una mejor actitud en el corazón frente a la injusticia, frente a nuestros enemigos, Señor. Queremos descansar en ti, Señor, como un Dios soberano. Queremos, Señor, reflexionar acerca de todo lo que hemos aprendido el día de hoy y aplicarlo a nuestra vida, Señor. Tú quieres hablarnos, tú quieres restaurarnos, tú quieres sanar áreas, Señor, que aún gobierna el pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, habla nuestra vida, Señor. Oro por mis hermanos que están ahí en sus casas, para que esta palabra que hoy hemos compartido, esta palabra que es tuya, Señor, pueda llegar a lo más profundo del corazón, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el bálsamo, Señor, que lleve esta palabra a lo más profundo del corazón para hacernos reflexionar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, tenemos una tarea en este momento, Señor, y es reflexionar en el corazón en relación a mi actitud hacia mis enemigos, hacia el perdón, hacia aquellas personas que quizás no son de nuestro agrado, aquellos que nos han hecho mal. Señor, ayúdanos y también ayúdanos a tener una vida íntegra delante de ti. En el nombre de Jesús, amado Dios, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque podemos ir a ti en todo momento y tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú nos disciplinas cuando nos recibes como hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por todo esto. Amén y amén. Amén, hermanos. Ha llegado el final de nuestra reunión. Pronto nos veremos. Les animamos a seguir en los caminos del Señor, mirando a nuestro blanco perfecto que es el Señor y compartiendo el Evangelio a otras personas. Dios les bendiga, que tengan una hermosa tarde, que disfruten en familia. En este día yo veo que todavía está medio nublado, pero seamos agradecidos del Señor hasta por los días nublados, que a lo mejor a algunos no les gustan, a otros sí les gusta, pero démosle gracias al Señor en todo tiempo. Dios les bendiga, que tengan una hermosa tarde, que descansen. Saludos a todos mis hermanos y nos veremos pronto. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.